Queridos amigos, buenas tardes. José Illescas los saluda desde Urantia, Toronto, en español. Hoy día, 4 de septiembre de 2024, damos inicio a nuestra sesión número 127 de lectura y estudio de la versión 2021 del libro de Urantia. Esta vez empezamos un nuevo documento, el documento 69, las instituciones humanas primitivas, que empieza en la página 772, primer párrafo del libro original. Bien, vamos a empezar como siempre con una pequeña oración que la voy a ofrecer. Amado Padre, te agradecemos por reunirnos nuevamente a este estudio de tu revelación, de tu maravillosa revelación. Solo te pedimos que abras nuestras mentes y nuestros corazones para asimilarla, comprenderla y poderla transmitir a nuestros hermanos en este tiempo preparatorio, en este tiempo de corrección que estamos viviendo. Bien, todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús, aquí presente con nosotros, ¿no? Eh, Cristo Miguel. Amén. Amén. La bienvenida. Vamos a ver Hola, acá entre la lista de lectoras. Anita. Ok, ahora sí. Sin más dilación, compartimos el libro ilustrado que, como les digo, todavía no he completado las ilustraciones, pero ya se los voy a enviar. Ok, acá, acá. ¿Se ve claro? ¿O lo ¿lo podías agrandar más, Pepe, por favor? estaba viendo eso Está justamente? aquí chiquitito. Vamos a agrandarlo un poquitín. Creo que eso se hace por acá. ¿Qué tal ahí? ¿Se lee mejor? Sí, Ok, perfecto. Muy bien. sí, muy bien, Pepe. José Luis, comienza por favor con los dos primeros párrafos. Documento 69. Las instituciones humanas primitivas. En el plano emocional, el hombre trasciende a sus ancestros animales en su capacidad de apreciar el humor, el arte y la religión. En el plano social, la superioridad del hombre se manifiesta en su capacidad de fabricar herramientas, comunicarse y crear instrucciones. Cuando Ujú. los seres humanos mantienen grupos sociales durante mucho tiempo, esos agrupamientos terminan siempre por crear ciertas tendencias de actividad que culminan en la institucionalización. La mayoría de las instituciones del hombre han supuesto un ahorro de trabajo al tiempo que contribuyen de algún modo a mejorar la seguridad del grupo. Ok, a ver ahí. Hasta ahí nomás vamos a comentar un poco estos dos primeros párrafos. Bien, en esta introducción, el revelador, que es un Melquisedec, nuevamente, estos documentos son redactados por Melquisedec. No sé si es el mismo Melquisedec del documento anterior o es otro, ¿no? Bien, comienza destacando pues la superioridad del ser humano sobre su ancestro animal, ¿no? Nos dice que la capacidad humana para sentir emociones como la religión, el arte y el humor lo aparta de su ancestro animal a una distancia abismal, obviamente, ¿no? La inteligencia rudimentaria de los primates progenitores de la primera pareja humana dio un salto evolutivo, como hemos leído en los documentos que tratan de la aparición del ser humano, ¿no? Y este salto dio origen a los padres de la humanidad, que son Andón y Fonta. Bien, entonces viene Andón y Fonta, viene su descendencia, pueblan el mundo durante 500.000 años hasta que llega el príncipe planetario, hecho que coincide con la aparición también de las 6 razas de color, las razas Angik, las razas de la descendencia de esta familia Sangik, ¿no? Que fueron todos en una generación. Bueno, eh, esta, estos primeros seres humanos, la descendencia de Andón y Fonta, fueron capaces de generar un lenguaje hablado, de idear herramientas que utilizaron para, bueno, facilitar
la vida y la caza, en fin, eran cazadores y recolectores, ¿no? Y también dieron origen a las primeras o primitivas instituciones sociales. ¿No? Bien. Léete el último párrafo, por favor, eh, José Luis, para Sí, completar esta introducción. el hombre civilizado se precia del carácter, la estabilidad y la continuidad de sus instituciones establecidas, pero todas las instituciones humanas no son más que los usos y costumbres acumulados del pasado, conservados por los tabúes y dignificados por la religión. Esos legados se convierten en tradiciones y las tradiciones terminan en transformarse en convenciones. Ok, miren ustedes. Este documento entonces trata de las instituciones. Las instituciones son el producto del avance de la civilización. Las instituciones aparecen cuando los grupos de seres humanos se mantienen unidos durante mucho tiempo. ¿Ok? Las instituciones nacen de usos y costumbres acumulados, nos dicen, de prohibiciones o tabúes, y todo lo que podría significar una mayor seguridad para el grupo, así como un ahorro en el trabajo. ¿Mm? Bien, este sería el aspecto positivo de las instituciones. Pero además, las instituciones tienden a ser dignificadas, dicen, y revestidas de moralidad, tanto por las autoridades civiles como por las religiosas. Bien, es así como se bendicen los alimentos, por ejemplo, ¿no? Hay un pequeño ritual de bendición, se bendicen los matrimonios, los nacimientos, así como la identidad de un pueblo o nación se constituye en una institución, ¿ok? Y esta institución de la patria, del grupo, ¿no? eh, nacional, es lo que ha hecho también que se bendigan las guerras, ¿no? Y se bendecían las armas para la guerra. Bien, entonces es así como son dignificadas las instituciones. ¿Mm? Bien, ¿qué más podríamos decir de estos párrafos introductorios, ¿no? Por más dignas y estables que sean estas instituciones humanas, y por más orgullosos que los pueblos se sientan de ellas, no son más que usos y costumbres del pasado convertidas en tradiciones sagradas. Y ese es el problema, diría yo, pues esas instituciones convertidas en legados, en tradiciones, en convenciones, en las diferentes culturas tienden a ser mantenidas en el tiempo a la fuerza, porque ellas son lo convencional, lo deseable, lo moral para ese grupo o comunidad de personas. Cuando los tiempos cambian, las instituciones se resisten a esos cambios. Vamos a ver un poco más cómo es esto y cómo se van fundando y cómo se van originando las instituciones. Mario, nos lees el siguiente numeral, el primer numeral o primera sección del documento. Mario, ¿estás ahí? ¿O ha tenido que salir quizás? Ahí estás. Ya. Adelante, Mario. No se te oye, Marito. No sé si tu micro está conectado. No está mute, pero no se te oye la voz. No te oímos, Marito. No te oímos. A ver, mientras ves lo de tu micro, pasamos a Renato. Renato, por favor. Disculpa, Mario, vamos a avanzar. Las instituciones humanas básicas. Todas las instituciones humanas atienden a alguna necesidad social pasada o presente. Aunque su desarrollo excesivo resta indefectiblemente valor al individuo por el hecho de eclipsar su personalidad y disminuir su iniciativa, el hombre debería controlar sus instituciones
en vez de dejarse dominar por esos productos del avance de la civilización. Sí, ¿Sigo? miren ustedes. Sí, antes de que empieces con el primer grupo de... O sea, hay tres clases generales que vamos a ver a continuación, ¿no? Bien, ¿qué nos están diciendo aquí sobre las instituciones humanas básicas, ¿no? Que la sobrevaloración de las instituciones devalúa a los individuos, eclipsa su personalidad, nos dicen, y bloquea sus iniciativas. ¿Sí? Eh, Bien sabemos en los pueblos que mantienen sus tradiciones rígidamente que todo aquel que intente cuestionar o cambiar las instituciones establecidas encuentra una gran resistencia y sanción por los que se benefician de ese statu quo, ¿no? Y tienen autoridad para defender la institución y mantenerla. Bien. El ser humano no debería dejarse dominar por las instituciones. Ok, vamos a ver esos tipos básicos de instituciones. Continúa, por favor, y lees el primer tipo. Las instituciones humanas pertenecen a tres clases generales. 1. Instituciones de autoconservación. Estas instituciones abarcan las prácticas nacidas del hambre y sus instintos asociados de autopreservación. Se incluyen entre ellas la industria, la propiedad, la guerra lucrativa y todos los mecanismos reguladores de la sociedad. Tarde o temprano, el instinto del miedo fomenta el establecimiento de estas instituciones de supervivencia, valiéndose del tabú, la convención y la sanción religiosa. Pero el miedo, la ignorancia y la superstición han desempeñado un papel prominente en los orígenes y el desarrollo posterior de todas las instituciones humanas. Gracias, gracias. Miren ustedes, el miedo, la ignorancia y la superstición han desempeñado un papel prominente en los orígenes y el desarrollo posterior de todas las instituciones humanas. ¿Ok? Bien, pero hay tres instituciones básicas en términos generales, ¿no? La primera es la de autoconservación, que nos acabas de leer. Esas instituciones nacen del hambre y de los instintos asociados al hambre, ¿ok? Como el miedo a morirse de hambre, ¿no? El deseo de poseer, de conseguir por la fuerza y o defender lo propio, ¿no? Esa es digamos, la semilla de la industria del derecho de propiedad que vamos a ver en la última parte de este documento, la guerra lucrativa, la guerra para conseguir algo, ¿no? Y todos los mecanismos reguladores de la sociedad. Seguimos con el siguiente grupo de instituciones. Mayra, por favor. Nos leen los dos párrafos y comentamos este grupo. 2. Instituciones de autoperpetuación. Son las creaciones de la sociedad nacidas del apetito sexual, del instinto maternal y de los sentimientos afectivos más altos de las razas. Abarcan las salvaguardias sociales del hogar y la escuela, de la vida familiar, de la educación, de la ética y de la religión. Perdón. Incluyen las costumbres matrimoniales, la guerra defensiva y la construcción de viviendas. 3. Instituciones de autogratificación. Son las prácticas que surgen de la propensión a la vanidad y de los sentimientos de orgullo, entre ellas las costumbres del vestido y el adorno personal, los usos sociales, la guerra por la gloria, el baile, la diversión, los juegos y otros aspectos, perdón, de gratificación sensual. Pero la civilización no ha creado nunca instituciones específicas de autogratificación. Estos tres grupos de prácticas sociales están íntimamente interrelacionados y son minuciosamente interdependientes. En Urantia representan una organización compleja que funciona como un único mecanismo social. Ok, vamos a comentar esto. El segundo grupo de instituciones nos dicen son las llamadas de autoperpetuación, que son nacidas del apetito sexual, del instinto maternal y de los sentimientos afectivos más altos.
probablemente están hablando aquí del amor, ¿no? Por eso está el matrimonio, el hogar y la vida familiar, ¿no? Institucionalizados. La escuela y la educación también se institucionalizan. La ética y la religión nos hablan de guerra defensiva. ¿No? Todos tenemos el derecho de defendernos ante la agresión de otros. La construcción, que seguramente incluye no solamente las viviendas, sino también las escuelas, ¿no? O elementos defensivos como muros, fortificaciones, cuarteles, refugios, etcétera, ¿no? Bien, y el tercer grupo, llamado de autogratificación, nos dicen que no son instituciones específicas, que no se han creado nunca instituciones de este tipo. Ahora yo digo, un club social no es una institución de autogratificación, ¿no? Donde se reúnen para divertirse, para hacer fiestas, para hacer eventos, ¿no? Sociales y lucir el vestido y el adorno personal, ¿no? Donde hay baile, donde hay juegos, donde hay diversión. Yo creo que sí se han creado instituciones de autogratificación desde mi modesto punto de vista. No quiero contradecir al Melquisedec, ¿no? Y también nos hablan de guerra por la gloria, ¿no? Bien, fíjense, los tres grupos representan una organización compleja e interdependiente que funciona como un único mecanismo social. Y fíjense que en estas tres categorías hay guerras. En la primera hay guerra ofensiva, en la segunda guerra defensiva y en la última guerra por pura vanidad, ¿no? Siempre hay guerra. Bien, vamos a ver qué nos dicen más adelante. Vamos meditando en eso. Gracias, Mayra. Glorita, por favor, toma la siguiente sección. Sí, claro. Buenas tardes. 2. Los albores de la industria. La industria primitiva surgió lentamente como un segundo contra los terrores del hambre. Desde el principio de su existencia, el hombre fue aprendiendo de algunos animales a almacenar comida cuando era abundante para los días de escasez. Continúa. Antes de la aparición de la primera economía y la industria primitiva, la suerte de la tribu común era de miseria y auténtico sufrimiento. Los primeros hombres tenían que competir con todo el mundo animal para alimentarse. La gravedad de la competencia arrastra siempre al hombre hacia el nivel de la bestia. La tiranía de la pobreza es su estado natural. La riqueza no es un don natural, es fruto del trabajo, el conocimiento y la organización. Sí, ok, miren ustedes. ¿Cómo surge la industria, no? Surge como un seguro contra el temor a morirse de hambre, o por el terror al hambre, ¿no? Y aprendimos de los animales a almacenar comida en los tiempos de escasez. Ellos lo saben por instinto, y el hombre tuvo que hacer lo mismo, pero más inteligentemente. Bien, antes de la economía y la industria, el destino inevitable del ser humano era la miseria, era el sufrimiento por escasez. Ustedes saben, el estado natural del ser humano es la pobreza. El hombre nace sin nada, ¿no? Y tampoco se lleva nada de acá. Pero la riqueza y la abundancia deben lograrse con trabajo, con conocimiento, con organización. ¿No? Bien. Esa frase que dice, la unión hace la fuerza, es válida siempre y cuando hay organización y hay división inteligente del trabajo. ¿Mm? Ok. Entonces, el trabajo asociativo, cuando todos se juntan para trabajar por un objetivo común, ahorra tiempo y dinero. Seguimos. Marlene, por favor. Los dos siguientes. Tu micro está cerrado, Marlene. ¿Tengo que leer? Sí, es el 2-3 y el ¿Deseas? Es que como 2-4. salí un momentico, ¿Permite? ¿Perdón? el 2-3, perfecto. Sí, sí, El sí. hombre primitivo no tardó en reconocer las ventajas de la asociación. La asociación condujo a la organización y el primer resultado de la organización
fue la división del trabajo con el correspondiente ahorro inmediato de tiempo y materiales. Estas especializaciones de trabajo surgieron de la adaptación a la presión, buscando siempre la vía del mínimo esfuerzo. Los salvajes primitivos no hicieron nunca ningún trabajo real con gusto ni de buen agrado. Solo se resignaban a trabajar movidos por la necesidad. Continúa, por favor. Al hombre primitivo no le gustaba el trabajo duro y solo se daba prisa en caso de peligro grave. El elemento tiempo del trabajo, la idea de hacer una tarea dada dentro de cierto límite de tiempo, es una noción totalmente moderna. Los antiguos no sentían la urgencia del tiempo. Fue la doble exigencia de la intensa lucha por la existencia y el progreso constante de los niveles de vida lo que empujó a las razas de los primeros hombres inactivas por naturaleza por los caminos de la industria. Perfecto, gracias. Miren ustedes. Entonces, el trabajo asociativo, como habíamos dicho, ahorra tiempo y materiales, o sea, dinero, recursos, ¿no? Y el hombre primitivo, nos dicen acá, solo trabajaba por necesidad, para buscar alimentos. Y trabajaba sin prisa y tampoco le ponía mucho esfuerzo, ¿no? El trabajo duro, dentro de un límite de tiempo, ¿no? Que todos estamos acostumbrados a hacer en la vida actual, es algo nuevo, ¿no? Es algo que vino mucho después del hombre primitivo. Las exigencias de la lucha por la vida y el progreso a niveles mejores de vida empujaron al hombre a la industria. ¿Mm? Bien, ¿qué más dice acá? Ok, a ver, continúa Anita. Creo que empieza acá, sí. El trabajo, el esfuerzo de proyectar distinguen al hombre de la bestia, cuyos afanes son en gran parte instintivos. La necesidad de trabajar es la bendición primordial del hombre. Todo el equipo del príncipe trabajó. Contribuyeron mucho a ennoblecer el trabajo físico en Urantia. Adán fue hortelano. El Dios de los hebreos trabajó. Fue el creador y sostenedor de todas las cosas. Los hebreos fueron la primera tribu que atribuyó un valor supremo a la laboriosidad. Fueron el primer pueblo que decretó que quien no trabaje tampoco coma. Sin embargo, muchas de las religiones del mundo volvieron al primer ideal de ociosidad. Júpiter fue un juerguista y Buda se convirtió en un entusiasta reflexivo del ocio. Ok, vamos a comentar este párrafo que tiene varias cosas, ¿no? Bien, entonces, la necesidad de trabajar, nos dicen, es la mayor bendición del hombre y de la mujer, por supuesto, ¿no? Y nos ponen que el equipo del príncipe trabajó fuerte en esas 10 comisiones, ¿recuerdan que hablamos? Cada una se encargaba de un aspecto de la vida y de la civilización, ¿no? Nos dicen que Adán fue horticultor. Ustedes saben la horticultura. El hortelano es aquel que practica la horticultura, ¿ok? Y la horticultura consiste en el arte y la ciencia de cultivar plantas, ya sea para alimentarse o para el ornato, ¿no? Esa es la horticultura, ¿no? Y destacan que el Dios de los hebreos, no dicen Yahvé, simplemente se están refiriendo a Dios de los, tampoco es el Padre Universal ni la primera fuente y centro. Enseñó, bueno, los hebreos creían que Dios trabajó creando el cielo y la tierra, ¿no? Durante 7 días y después descansó, porque hasta Dios se cansa. Y que destacaron o resaltaron esa obligación moral y deber que tiene el ser humano de trabajar, ¿no? Y que para merecer su sustento, por eso decían, el que no trabaja, que no coma,
¿ok? Fueron los primeros en decir eso y en exaltar el valor del trabajo. ¿Mm? Bien. Después nos hablan de religiones que no compartieron ese punto de vista del pueblo hebreo y más bien se volcaron hacia las tendencias naturales del ser humano, que es el ocio, ¿no? De trabajar lo menos posible, ¿no? Y nos dicen que Júpiter era aficionado a las diversiones y que Buda era un ocioso. Bueno, con el respeto que me merecen todos los budistas. Bien, pero esto es lo que acabamos de leer. Bien, le damos la bienvenida a Rita, que acaba de conectarse. Bienvenida, Rita, de Salta, Hola Argentina. chicos, ¿qué tal? Buenas noches, perdón por la demora. Con mucho gusto. ¿Podemos incluirte en la lista de lectores, de lectoras? Sí, 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 sí. Ok, Rita. Entonces, después de Anita vendrías tú. ¿Quieres leerte los siguientes dos párrafos que son cortos? Donde dice acá las tribus Sangeek. Voy a prender la luz. Bueno, las tribus Sangheek eran bastante laboriosas cuando residían fuera de las regiones tropicales, pero hubo una larguísima lucha entre los perezosos partidarios de la magia y los apóstoles del trabajo que practicaban la previsión. La primera previsión humana estuvo dirigida a conservar el fuego, el agua y la comida. Pero el hombre primitivo era un jugador nato. Quería siempre conseguir algo a cambio de nada. Y en esos primeros tiempos, los éxitos del trabajo paciente se atribuían demasiadas veces a los hechizos. La magia tardó mucho en dejar paso a la previsión, el esfuerzo y la laboriosidad. Bien. Miren lo que dice acá. Tiene un poco de sentido del humor este Melquisedec. Nos dice que las tribus Sangeek trabajaban, este, pero las que se alejaron de los trópicos, ¿no? Eran las más trabajadoras. Los que se quedaron en el calorcito no eran tanto así, ¿no? Hemos visto que la raza, la raza índiga se fue al África, ¿no? Bien. Hubo una larga lucha entre los perezosos, devotos de la magia, y los apóstoles del trabajo, nos dice, ¿no? Los previsores. Y el primer acto de previsión que hizo el ser humano fue la preservación del fuego, el alimento y el agua. Sin embargo, la tendencia del hombre a conseguir algo por nada data de esa época justamente, del hombre primitivo. La ley del menor esfuerzo viene con nuestra naturaleza humana más primitiva, ¿no? Y están viendo ustedes este cuadro. Este cuadro se llama Los Jugadores. Es un cuadro de Bruegel. Eh, la astucia en el juego de azar es un ejemplo de ello, ¿no? Y que perdura hasta la actualidad. ¿Mm? Tener éxito trabajando pacientemente se consideraba producto del azar o de algún hechizo, ¿no? Que lo había beneficiado a la persona que había conseguido fortuna con su trabajo honrado, ¿no? Eh, Incluso ahora mucha gente cree que merece ganarse la lotería por ser un honrado trabajador. Creo que esa tonta esperanza es lo que lleva a mucha gente a gastar mucho dinero en comprar loterías, ¿no? Bien, entonces terminan diciendo que la previsión, el esfuerzo y la laboriosidad son las únicas claves del éxito. Ok, pasamos a la siguiente sección. Gracias, Rita. José Luis, por favor, nos lees estos dos primeros párrafos. Chiquito. 3. La especialización del trabajo. La división del trabajo en la sociedad primitiva se determinó primero por circunstancias naturales y después por circunstancias sociales. Este fue el primer orden de especialización del trabajo. 1. Especialización basada en el sexo. La presencia selectiva de los hijos fue el factor determinante del trabajo de la mujer. Las mujeres aman por naturaleza a los bebés más que los hombres. La mujer
se convirtió así en la trabajadora de rutina, mientras que el hombre se hizo cazador y guerrero con periodos de trabajo y descanso bien diferenciados. Ujú. Gracias, José Luis. Bien, entonces esta sección habla de la especialización, ¿ok? El trabajo se empezó a especializarse o a dividirse por hechos naturales primero y por situaciones sociales después. Nos dan tres diferentes em, diferenciaciones del trabajo, ¿no? La primera es la basada en el sexo, hombres y mujeres, ¿ok? El instinto maternal hace que la mujer trabaje permanentemente en el cuidado de sus hijos. ¿M? Nos dicen, la mujer quiere más al hijo que el padre. La madre quiere más que el padre. ¿M? Seguramente tiene que ser así, ¿no? Por tendencia natural. Aunque no necesariamente. Porque si el padre es consciente, creo que comparte equitativamente los esfuerzos en la crianza. ¿No? Bien, sin embargo, el hombre primitivo aprovechaba su condición masculina, ¿no? Eh, hacía esfuerzos eventuales, se iba de casa, qué sé yo, después descansaba, se daba el lujo de descansar, ¿no? Y se creía con derecho a no desempeñar labores femeninas. Pero a la mujer nunca le ha parecido tabú realizar trabajos de hombre, ¿no? Ustedes saben. Bien. Marlene, has levantado tu manito. Dinos Pero qué. yo observo que esa realidad es entonces es la realidad actual, porque las generaciones actuales quieren menos esfuerzo y que todo sea mucho más fácil, ¿sí? O sea, lo que veo yo aquí en Colombia, pues, los Ujú, muchachos de ahora no se quieren esforzar para ganarse un buen trabajo, un buen colegio. Y en cuanto al trabajo y remuneración con las mujeres, por lo menos aquí en Colombia, aún no están nivelados los salarios. ujú, Pueden desarrollar la misma labor, pero el hombre es mejor remunerado que la mujer. Las mujeres en Colombia estamos hechas para hacer cualquier tipo de labor, desde la casa hasta en obras de construcción, de vías, de todo, y la remuneración nuestra es inferior. No se ha podido unificar, por lo menos aquí en Colombia. Entonces ujú. veo que realmente no hemos cambiado mucho. Sí, y creo que en muchos países de Latinoamérica, no sé exactamente cómo es la legislación en Perú. Lo único que les podría decir que hubo una época en que mi esposa ganaba más que yo. Yo como médico del hospital ganaba menos que ella con un cargo de jefa en un municipio. Bueno, pero eso fue durante un tiempo nomás. En fin, este, esa es la diferenciación por sexo y acá tienen un cuadro de Pierre Puvis de Chabanais que se llama El trabajo. Ven ustedes los diferentes roles, tanto masculinos como femeninos, en este cuadro muy bello que está en el Museo de Louvre. Bien, eh, puedes leer el siguiente porque son párrafos cortitos. Continúa, este, estaba leyendo José Luis, ¿verdad? Sí, Sí. a través de las edades, los tabúes se han encargado de limitar estrictamente a la mujer a su propio campo. El hombre ha elegido con todo egoísmo el trabajo más agradable y ha dejado la pesada rutina para la mujer. El hombre se ha avergonzado siempre de hacer el trabajo de la mujer. En cambio, la mujer no ha mostrado nunca rechazo por el del hombre. Pero por extraño que parezca, el hombre y la mujer han trabajado siempre juntos para construir y amueblar el hogar. Ujú. Entonces, a la mujer nunca le ha parecido un tabú hacer lo que hacen los hombres. Y curiosamente nos dicen que en lo único que trabajan juntos es en la construcción y en el amoblado del hogar. Bien. Al menos en el hombre primitivo, ¿no? Estamos hablando de los hombres primitivos. Pero muchas de estas cosas vemos que sí se mantienen hasta ahora, ¿no? ¿Y cuántos cientos de miles de años han pasado? Muy bien, seguimos el siguiente grupo. Le damos a Mario, por favor. Mario, ¿arreglaste tu micro? ¿Estás?
Había avisado que iba a ir a cerrar el gimnasio, no sé si ya esté ahí. Ya, entonces saltamos a Mario nuevamente. Renato, por favor. Sí, léete ese párrafo cortito, lo comentamos y después pasamos a la parte basada en la religión. La adaptación. Adaptación, adaptación a la edad y la enfermedad. La siguiente división del trabajo vino determinada por estas diferencias. Pronto se encargó a los ancianos iniciados la fabricación de armas y herramientas, y más tarde la construcción de obras de riego. ¿Sigo? Eh, Dos palabras para cerrar ese segundo acápite que habla de edad y enfermedad, ¿no? Obviamente las personas mayores, las personas están limitadas, ¿no? Así como las personas que tienen problemas de salud o limitaciones físicas, ¿no? Y obviamente no pueden desempeñar los oficios regulares. Y se les dan oficios especiales, se les encarga, no dejan de trabajar en algo, ¿no? Pero que sea más acorde con lo que puedan hacer. Ahora, ahí nos hablan de eh, trabajo de armas y herramientas. Yo no sé si eso sea un trabajo como para un anciano, ¿no? Lo mismo construcción de obras de riego. No entiendo bien por qué esos trabajos se consideran adecuados para personas mayores o con enfermedades o con limitaciones físicas. En fin, eso es lo que a mí me parece. Ahora sí, continúa con el siguiente. La diferenciación basada en la religión. Los curanderos fueron los primeros seres humanos que estuvieron exentos de los trabajos físicos duros. Fueron los pioneros de las profesiones liberales. Los metaleros fueron un pequeño grupo que competía con los curanderos como magos. Su maestría en el trabajo de los metales hizo que la gente los temiera. Los metaleros blancos o jalateleros y los metaleros negros, herreros, dieron origen a las primeras creencias en la magia blanca y la magia negra. Estas creencias se mezclaron más tarde con las supersticiones de fantasmas buenos y malos, de buenos y malos espíritus. Ok, a ver, miren ustedes. En esta traducción se ha usado la palabra metaleros. En las otras creo que dice forjadores, porque, o sea, son las personas que trabajan con los metales, ¿no? Son metaleros. Algunos trabajan con el metal en frío, ¿no? Y con el martillo dan forma, ¿no? A la hojalata, por eso los discriminan como los metaleros de blanco, ¿no? Que trabajaban con el metal en frío o ligeramente calentado, mientras que los metaleros negros eran considerados los herreros. Los herreros, ¿por qué? Porque cuando se calienta el hierro a una temperatura de fundición, se forma una película negra en la superficie, que son unos óxidos de, qué sé yo, seguramente sustancias o impurezas que tiene el metal en la superficie, ¿no? Entonces, por eso les llamaban los forjadores negros. Y de ahí viene lo de magia blanca y magia negra, ¿no? Porque estos señores que se dedicaban a la forja de metales, iban primero en busca del metal, o sea, tenían que ir a la mina, sacar la roca, hacían un trabajo duro, tenían mucho conocimiento de dónde encontrar el metal y cómo trabajar, cómo discriminar los diferentes minerales. O sea, trabajaban con cierta ciencia y como tenían sus calderos que ponían el metal pues al rojo vivo, poca gente se acercaba ahí a ver el trabajo o a tratar de sacarle los secretos que ellos tenían. Eran más o menos temidos estos metaleros o forjadores, sobre todo los que hacían fundición y trabajaban con los metales candentes. Y además fabricaban pues herramientas que no se podían hacer de otra forma, por ejemplo, cómo hacer un hacha o cómo hacer una espada o la punta de una lanza, ¿no? Tenían que derretir el metal y para eso tenían alguna ciencia, ¿ok? Bien.
ahora nos hablan de los curanderos. Los curanderos eran algo así como los chamanes, o sea, estaban investidos de cierta calidad de brujos, ¿no? Que tenían ciertos poderes para poder curar a la gente o para aliviar el sufrimiento de alguna forma, y entonces eran, como quien dice, la autoridad casi, casi religiosa, ¿no? Los encargados de la medicina, y fueron los que primero eh, fundaron o las llamadas profesiones liberales, ¿ok? Entonces estos curanderos o chamanes eran considerados de una forma muy especial en la tribu, ¿no? Y a los metaleros más bien se les temía. Pero obviamente estos profesionales de la salud no tenían mucha ciencia, más ciencia tenían los forjadores o metaleros, ¿ok? Sigamos leyendo. Estás leyendo, Renato, ¿verdad? Continúa el último párrafo para cerrar esto de los metaleros. Los metaleros fueron el primer grupo no religioso que disfrutó de privilegios especiales. Eran considerados neutrales durante las guerras y ese ocio sobrante los llevó a convertirse en la clase política de la sociedad primitiva. Sin embargo, los metaleros se hicieron odiar universalmente por su abuso descarado de los privilegios, y los curanderos no tardaron en fomentar ese odio hacia sus competidores. En esta primera contienda entre ciencia y religión triunfó la religión, la superstición. Después de ser expulsados de los pueblos, los metaleros establecieron las primeras posadas, las primeras pensiones públicas en las afueras de los poblados. Ujú. Miren ustedes. Bueno, esto es interesante comentar esto, ¿no? Nos dicen que los curanderos estaban exonerados de los trabajos duros. Bueno, era algo así como hay que cuidarlo para que, era una forma de agradecimiento social porque el hombre ayudaba, ¿no? En los problemas de salud, ¿no? O se hacía querer de alguna forma, o tal vez lo dejaban para que siguiera, pues, estudiando o conociendo, buscando entre los vegetales y cosas pócimas para aliviar y poder curar, ¿no? Y más bien a los forjadores o metaleros se les temía, ¿no? De ahí salieron los primeros alquimistas, porque ellos trabajaban con la materia candente, ¿no? Y conocían los diferentes metales y las propiedades de estos metales, sabían amalgamarlos, sabían, ¿cómo se dice? Alear un metal con otro, tenían bastante conocimiento, ¿no? Pero estos curanderos se encargaron de satanizarlos y hacer que la gente los odiara, ¿no? Porque los consideraban como brujos. Y en esa primera contienda, dicen, entre ciencia y religión, ganó la religión y terminaron siendo expulsados de los pueblos, los forjadores, y tuvieron, no sé, la buena idea o la inteligencia para crear fondas, para crear las primeras posadas en los sitios alejados de los pueblos, ¿no? Bien, entonces, eso es lo que nos dicen en este párrafo. Continuamos. ¿Algún comentario? No sé. Si no, seguimos. Ha leído Renato. Mayra, por favor. 4. Amos y esclavos. Las relaciones entre conquistadores y conquistados produjeron la siguiente diferenciación del trabajo, que supuso el comienzo de la esclavitud humana. Bien. 5. Sigas porque eso, lo siguiente es completamente distinto. Ok. Simplemente en este párrafo nos dicen que cuando hubieron estas guerras, ¿no? De conquista, los conquistados se convertían en esclavos de los conquistadores. O sea, el que
entraba a un sitio y lograba dominar a la población de ese lugar, a esa tribu, todos quedaban, comenzó así la esclavitud, ¿no? Por estas guerras de conquista. Y eso siguió durante muchos siglos. Y hasta ahora creo que hay eso. Bueno, sigue, ahora sí continúa el siguiente grupo. 5. Diferenciación basada en las diversas dotaciones físicas y mentales. Las diferencias inherentes a los hombres favorecieron nuevas divisiones del trabajo. No todos los seres humanos nacen iguales. Los primeros especialistas de la industria fueron los astilladores de pedernal y los mamposteros. Luego vinieron los metaleros. Más tarde se desarrolló la especialización colectiva. Familias y clanes enteros se dedicaron a ciertos tipos de trabajo. El origen de una de las primeras castas de sacerdotes, aparte de los curanderos tribales, se debió a la exaltación supersticiosa de una familia de expertos fabricantes de espadas. Muy bien. Todas estas cosas son muy interesantes, ¿no? Nos dicen que se diferenció también en el trabajo de acuerdo a las dotaciones físicas y mentales de las personas, porque no todos somos iguales, ¿no? Algunos nacen con mejores habilidades, ¿ok? Aquí nos hablan de los primeros especialistas de la industria, que fueron los astilladores de pedernal. Han usado ese término, pero en realidad eran los que picaban la piedra de pedernal que servía para muchas cosas, ¿no? El pedernal servía para sacar chispas y hacer fuego. Los bordes agudos del pedernal eran un filudo cuchillo, ¿no? Entonces era un elemento sumamente útil y había mucha gente que trabajaba preparando herramientas y cosas con el pedernal, ¿no? También los mamposteros. ¿Qué es la mampostería? ¿Saben ustedes? La mampostería consiste en construir cosas verticalmente, poniendo una sobre otra, ¿no? Y combinando con elementos que amalgamen o que mantengan unidas estas piezas de mampostería. Hay muchas clases de mampostería. Un ejemplo simple es una pared de ladrillos. Es un ejemplo de mampostería. Y después de los mamposteros llegaron los metaleros, nos dicen, estos que ya trabajaban en fundiciones, con la fundición de metales. Y vino después la especialización en grupos o en familias, ¿no? Y nos hablan de que la primera casta sacerdotal se originó en una familia que se especializaba en fabricar espadas. Un dato interesante. Ok. ¿Qué viene después? Seguimos. Glorita, por favor. Sí, una Oh, pregunta. perdón, hay una pregunta de Gloria. Sí, sí, una pregunta. En ese momento fue cuando ya se instituyeron los oficios, Pepe, ¿se podría decir? Así es, así es. Se fue diferenciando, ¿no? El trabajo y se comenzaron a especializar grupos de personas que después transmitían esos conocimientos a su descendencia y entonces toda la familia trabajaba en eso, ¿no? Sí, Y porque en la Edad Media creo que estaba muy específico los oficios, ¿no? También, a lo mejor de ahí surgió todo. exactamente surgió, tal como nos dicen acá, los primeros fueron los picadores de pedernal, después fueron los mamposteros, después fueron los metaleros. Y cuando el trabajo se colectivizó en familias o clanes, ¿no? Ya se especializaron en un solo oficio que podía ser, por ejemplo, fabricación de ropa o bien elementos para la labranza o para la guerra, armas, qué sé yo. ¿No? Como dicen, había un fabricante de espadas que, que fue eh, posteriormente una casta sacerdotal, ¿no? Ujú. Bien, seguimos Bien, entonces. sigo entonces, ¿verdad? Los primeros especialistas de la industria fueron los astilladores de pedernal y los mamposteros. Luego vinieron los metaleros. Más tarde se desarrolló la especialización colectiva.
Familias y clanes enteros se dedicaron a ciertos tipos de trabajo. El origen de una de las primeras castas de sacerdotes, aparte de los curanderos tribales, se debió a la exaltación supersticiosa de una familia de expertos fabricantes de espadas. Sí, ya lo habíamos comentado. Continúa con los dos siguientes. Los primeros especialistas colectivos de la industria fueron los exportadores de sal, gema y los alfareros. Las mujeres hacían la alfarería sencilla y los hombres la elaborada. Entre algunas tribus, las mujeres eran las que cosían y tejían. En otras lo hacían los hombres. Los primeros comerciantes fueron mujeres. Se les empleaba como espías y ejercían el comercio como actividad complementaria. Pronto se expandió el comercio y las mujeres actuaban como intermediarias o corredoras. Luego apareció la clase de los mercaderes que cobraban una comisión, un beneficio por sus servicios. El creciente trueque entre grupos fue evolucionando hacia el comercio y tras el intercambio de mercancías vino el intercambio de mano de obra especializada. Miren ustedes cómo fue todo cayendo por su propio peso, ¿no? Del trabajo individual vino el trabajo en grupo, después vino la especialización en el trabajo. Nos dicen que vino después el comercio, o sea, eh, ellos producían más allá de las necesidades de su tribu, de su grupo social inmediato, y exportaban, o sea, y hacían una industria que podía vender más allá de los límites de la población a las cuales ellos habían suplido originalmente, ¿no? Entonces, vienen las exportaciones y lo primero que se exporta es la sal de roca, la sal gema se llama eso. Es la sal de las minas de sal. Ustedes saben, hay minas de sal. En Colombia yo visité una, Chipaquiray creo que se llama, y si mal no recuerdo, y es interesantísimo. Pero además también la sal se obtiene de las playas, ¿no? Se deposita el agua salada y se seca y deja sal, ¿no? Hay salinas así, por ejemplo, en Bolivia. Bien, entonces, nos dicen que las mujeres hacían alfarería. Eh, ¿Qué es la alfarería? La alfarería es el arte de hacer vasijas de barro, ¿no es cierto? Platos, ollas, ¿no? Sencilla. Los hombres la adornaban más o qué sé yo, complementaban el trabajo básico que hacían las mujeres. ¿M? Bien. Alfarería se confunde a veces con orfebrería. ¿Qué diferencia hay entre alfarería y orfebrería? Orfebrería es con metales, sobre todo con metales preciosos, ¿no? O sea, hacer joyas o hacer cosas con metales preciosos, eso es orfebrería. Bien. ¿Qué más nos hablan de los tejidos, las costuras, que también lo hacían hombres en algunas culturas y mujeres en otras? Bien. Y que cuando se empezó el comercio con otros pueblos, ¿no? Las primeros comerciantes fueron las mujeres. Y primero iban, ¿no? a hacer su actividad comercial, pero al mismo tiempo espiaban. O sea, se conseguían información importante de conveniencia para los líderes em, de su tribu o de su grupo social, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, las mujeres iban a comerciar, pero al mismo tiempo iban a espiar, ¿ok? ¿Será porque la mujer tiene la capacidad de hacer varias cosas a la vez? ¿O porque en esa época la mujer no era muy considerada, ¿no? Ni inteligente, ni muy hábil, se le subestimaba y eh, pecaban de infidencia, ¿no? Delante de ellas. O también porque la mujer buscaba relacionarse qué sé yo,
buscaba que se enamorara de ella alguien importante, ¿no? Para sacarle todos los secretos donde ustedes ya saben. Entonces, esas cosas solo lo pueden hacer las mujeres. Y eso se dieron cuenta desde muy temprano cómo podían obtener grandes beneficios en el comercio enviando mujeres. Bien. Bueno, toda la vida han habido espías mujeres, ustedes saben. Hay historias increíbles de las espías mujeres de las últimas guerras mundiales. Ok, después nos hablan del trueque, el comercio del trueque, o sea, yo tengo tal cosa, tú tienes tal otra, e intercambiaban las mercancías. A ver, ahora vamos a hablar más del comercio en esta sección 4. Le tocaría a Marlene. Adelante, Marlene. Cuarto, los comienzos del comercio. Igual que el matrimonio por contrato, siguió el matrimonio por captura. El comercio por trueque siguió a la apropiación forzosa. Por medio, pero me dio un largo periodo de piratería entre las primeras prácticas de trueque silencioso y el comercio posterior mediante métodos modernos de intercambio. O sea, acá parece que nos quieren decir que había matrimonios en términos justos, ¿no? O sea, el matrimonio, ustedes saben, es un contrato en donde puede o no puede haber amor en la pareja, pero también habían matrimonios a la fuerza. Yo entiendo cuando dicen matrimonio por captura, de la misma forma que a veces se robaban las mercancías. O sea, eso es lo que yo entendería por el término apropiación forzosa, ¿no? O por poner en una situación a la persona con la cual se está negociando para que esa persona pierda más de lo justo en este trato comercial, ¿no? Bien, y comienza la piratería. Bueno, la piratería es algo así como un asalto también. A ver, ¿qué más nos dicen acá? O sea, junto con todas estas cosas que son producto del avance de la civilización, habían muchas malas artes, ¿no? Aparte que la gente quería ganar lo más posible invirtiendo lo menos o trabajando menos. Por eso esto de los jugadores que hemos visto, ¿no? Y también el robo o la estafa, otra forma de robo. Continúa, Mayra, por favor. Marlene, perdón. Los primeros trueques fueron llevados a cabo por comerciantes armados que dejaban sus mercancías en un lugar neutral. Las mujeres mantuvieron los primeros mercados, fueron las primeras comerciantes por el hecho de ser ellas las que cargaban con las mercancías. Los hombres eran guerreros. Muy pronto aparecieron los mostradores de trueque, que eran muros lo bastante anchos como para impedir que los comerciantes se alzaran con sus armas. Muy bien, o sea, hacer negocio era peligroso. Las mujeres llevaban la mercadería y los hombres tenían que estar en guardia, ¿no? Para prevenir que hubieran asaltos y esas cosas. Acá por primera vez viene el concepto de mercado, ¿ok? Habían mercados en donde iban los comerciantes a hacer sus transacciones, ¿no? Vamos a ver más adelante el gran significado que tuvo ese concepto de mercado. Em, Anita, nos lees los dos siguientes, por favor. Los primeros trueques fueron llevados a cabo. Leyó Merle. Se utilizaba un fetiche. Se utilizaba un fetiche para montar guardia en los depósitos de mercancías destinadas al trueque silencioso. Esos lugares de mercado estaban protegidos contra el robo. Nada salía de ellos si no era por compra o por permuta. Con un fetiche de guardia, las mercancías estaban siempre a salvo. Los primeros comerciantes eran escrupulosamente honrados dentro de su propia tribu, pero les parecía aceptable engañar a forasteros desconocidos. Incluso los primeros hebreos observaban un código ético aparte en sus tratos con los gentiles.
Miren, acá también nos están mencionando lo de los fetiches. ¿Qué cosa eran los fetiches? Este, era algo así como un signo, un emblema, un cartel, algo que ponían como una maldición para el que se atrevía a tomar algo, ¿no? A robar, a llevarse algo de ahí sin autorización, obviamente, ¿no? Entonces, y además había gente de guardia para cuidar la mercancía. Era muy peligroso hacer negocio porque había muchos ladrones y estaban armados y eran capaces de todo para llevarse lo que querían. ¿Ok? Imagínense ustedes, esos tiempos eran muy violentos. Continúa, Anita, el siguiente párrafo. El trueque silencioso se siguió practicando durante mucho tiempo antes de que los hombres aceptaran reunirse desarmados en el sagrado recinto del mercado. Esas mismas plazas de mercado se convirtieron en los primeros lugares de asilo y en algunas regiones se conocerían más tarde como ciudades de refugio. Todo fugitivo que llegara al mercado estaba a salvo y protegido contra cualquier ataque. Ok, miren ustedes, esa es la imagen que ven ustedes acá del mercado de Alessandro Mañasco. Eh, Era un sitio neutral el mercado y todo el que llegaba al mercado no podía ser capturado, no podía ser detenido, nada, estaba a salvo. Llegaba a un recinto en donde nadie lo podía tocar. ¿M? En el mercado se hacían transacciones comerciales pacíficas. em, ya no, me parece que se prohibían las armas y eso duró muchísimo tiempo. ¿M? Bien. ¿Qué más nos dicen acá? Todas estas cosas son muy interesantes. Es como un cuento que nos están narrando, con la diferencia de que realmente fue así, ¿no? Esto es una revelación, algo que muy difícil los historiadores o los investigadores, ¿no? Sociales podrían descubrir por ellos mismos, con los vestigios dejados del pasado, ¿no? Arqueológicos. A ver. Anita termina con ese último párrafo. Los primeros pesos fueron granos de trigo y otros cereales. El primer medio de canje fue un pescado o una cabra. Más tarde, la vaca se convirtió en unidad de trueque. Interesante, ¿no? Bueno, no vale la pena comentar nada de eso. Ok, seguimos. Rita, por favor, nos lees los dos siguientes. La escritura moderna se originó en los primeros registros comerciales. La primera literatura del hombre fue un documento de promoción comercial, un anuncio de sal. Muchas de las primeras guerras se libraron por yacimientos naturales como los de Pedernal, sal o metales. El primer tratado formal entre tribus estableció la explotación en común de un yacimiento de sal. Esos lugares, sujetos a tratado, proporcionaban a las tribus la oportunidad de mezclarse e intercambiar ideas de forma pacífica y amistosa. Muy bien. Acá ya nos están hablando de que tuvo que hacerse una especie de regulación mediante documentos, mediante tratos o tratados mutuos, ¿no? De respeto que se comprometían a cumplir. ¿Ok? Entonces, de esa forma se prevenían pues los actos violentos, se prevenían las guerras que se daban justamente para apoderarse de los lugares en donde había riqueza de pedernal. Como les digo, esa piedra era muy especial, ¿no? Se podía cortar y tener un filo natural muy agudo y también servía para hacer fuego. La sal era muy, muy valorada y por supuesto los metales, ¿no? Ya comenzaron a darse cuenta de que habían metales que tenían características preciosas, ¿no? Que no se oxidaban, que se podían hacer cosas muy bellas con ellos. Entonces, había que regular de alguna forma el comercio y si un depósito, por ejemplo, de sal estaba parte en un territorio y en otro, tenían que regularse la forma como debía explotarse
de común acuerdo y de una forma equitativa, ¿no? Esas reservas o esos yacimientos de sal. Sí, continúa el último párrafo, por favor. La escritura progresó a través de las etapas de los palos mensajeros, las cuerdas con nudos, la escritura pictórica, los jeroglíficos y los cinturones de cuentas hasta los primeros alfabetos simbólicos. El envío de mensajes evolucionó desde las primitivas señales de humo hasta los corredores, los jinetes, los ferrocarriles y los aviones, así como el telégrafo, el teléfono y la comunicación inalámbrica. Miren ustedes, este es un cuadro de Charles Russell. Está en el Museo de Washington. Se llama Las señales de humo. Los indios, pieles rojas, tenían pues comunicación inalámbrica, ¿no? Hacían señales de humo y que se podía ver a grandes distancias. ¿Mm? Eso es muy interesante. Acá nos están hablando de los mensajes de las comunicaciones y cómo la gente empezó a, a llevar las cuentas de las transacciones a través de cuerdas con nudos. Ahí están los quipus que usaban los incas, ¿no? En las culturas incas. ¿Mm? También cultura pictórica, los jeroglíficos. Ustedes saben, eh, los jeroglíficos por excelencia son los jeroglíficos egipcios. Yo había buscado unas láminas que están ahí, unos jeroglíficos y sus significados, pero ya no he tenido tiempo de incluirlos. Después se los voy a poner con una notita, porque es muy interesante todo eso, cómo los jeroglíficos expresaban una serie de ideas, ¿no? Con unos dibujos muy lindos. Bien, pero esto de las señales de humo me pareció fascinante. Bien, y el último párrafo, por favor, Rita. Los comerciantes antiguos propagaron ideas nuevas y métodos mejores por todo el mundo habitado. El comercio, unido a la aventura, condujo a la exploración y al descubrimiento. Y todo esto dio origen al transporte. El comercio ha sido el gran civilizador al promover el cruce vitalizador de culturas. Así es. El comercio es el gran unificador y cuando se establecen lazos comerciales con otros pueblos, se asegura la paz, porque todos quieren, pues, disfrutar de los beneficios de los intercambios comerciales, ¿no es cierto? Y así se fue extendiendo el comercio a lugares cada vez más alejados, lo cual motivó agudizó el ingenio para idear medios de transporte. ¿M? Más arriba nos han hablado del ferrocarril, los medios aéreos, en fin. Bueno, pero eso ya es actual, ¿no? En esa época, pues estamos hablando de embarcaciones, estamos hablando de, qué sé yo, carretas tiradas por bestias, por caballos o por otros animales, ¿no? Para llegar más lejos y hacer el comercio con poblaciones más alejadas y ir uniendo los lazos humanos a través del comercio, miren ustedes. Bien, seguimos con la siguiente sección del documento. Le toca a José Luis. Adelante, José Luis. 5. Los comienzos del capital. El capital es trabajo planteado como renuncia al presente en favor del futuro. Los ahorros representan una forma de seguro de manutención y supervivencia. La acumulación de alimentos desarrolló el autocontrol y creó los primeros problemas de capital y de mano de obra. El hombre que poseía alimentos, siempre que pudiera protegerlos de los ladrones, tenía una clara ventaja sobre el que no los poseía. Ok. El que tiene algo bien guardado que puede servir para el futuro, eso se constituye un capital, ¿no es cierto? Podía ser cualquier cosa, pero eso implicaba una disciplina, ¿no? Trabajar duro, conseguir esos bienes, esa mercadería y saberla defender de los ladrones, ¿ok? Entonces, esto constituyó
la base de la riqueza, ¿no es cierto? Tener el capital y poderlo guardar y poderlo mantener libre de peligro. Ahora vamos a ver cómo aparecieron los bancos, ¿no? Todavía no había dinero, lo que había eran bienes, eran mercaderías que alguien con mucho esfuerzo lograba acumular y lo guardaba para después venderlo, ¿no? O intercambiarlo con otra cosa que le faltara. Bien, léenos los banqueros a continuación. El banquero primitivo era el hombre valiente de la tribu, guardaba los tesoros del grupo en depósito y el clan entero defendía su choza en caso de ataque. De este modo, la acumulación de capital individual y riqueza colectiva dio origen inmediato a la organización militar. Estas precauciones se tomaron inicialmente para defender la propiedad contra asaltantes exteriores, pero luego se fue imponiendo la costumbre de mantener activa la organización militar mediante incursiones contra las propiedades y riquezas de las tribus vecinas. Ujú. Bien, lo que empezó como una organización para defender, después se convirtió en una organización militar de ataque, ¿no? Para buscar para la conquista o conseguir las cosas del vecino a la fuerza, ¿no? Así aparece la primera noción de la guerra ofensiva, ¿no? Para conseguir a la fuerza lo que han conseguido otros con su esfuerzo. Desgraciadamente, esa es una tendencia del ser humano. Le damos la bienvenida a Ketty, que acaba de conectarse. Hola, Ketty. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué Qué gusto bueno. Hola, verlos. Oye, hola. Hola, Ketty, querida. los lectores. Muy bien. Entonces, miren ustedes cómo van apareciendo las cosas, ¿no? O sea, hay un capital que hay que cuidar y eso genera una serie de problemas, ¿no? Y después aparece ya la organización militar para defender y esa misma organización que defiende se convierte en agresora. ¿M? Bien, seguimos analizando todos estos inicios del comercio, del trabajo y de la economía. ¿M? Ya estamos entrando en la economía. Ha leído, Yo no sé si comenzó Yo, a andar yo mi leí, yo, micrófono. yo leí, José. leído, sí. Entonces le toca a Marito. Mario, ¿puedes leernos, por favor? Los ¿Anda mi micrófono? ¿Ustedes me escuchan? Ahora sí te escuchamos Ah, perfectamente. gracias, gracias, gracias. Entonces lo arreglé. 693. Bueno, los móviles fundamentales de la acumulación del capital fueron los siguientes. 1. El hambre unida a la previsión. Guardar y conservar alimentos significaba poder y comodidad para los que tenían la previsión de prepararse para futuras necesidades. Almacenar alimentos era un buen seguro contra la hambruna y los desastres. En realidad, todo el cuerpo primitivo de usos y costumbres estaba concebido para ayudar al hombre a subordinar el presente al futuro. Sí, gracias. 2. Ya habíamos visto, todavía no lees el siguiente. Habíamos visto en los primeros párrafos que el hombre había aprendido de los animales a guardar alimento, ¿ok? Para la época fría, para la época de escasez. Entonces, y ese alimento que se guarda se constituye, se convierte en un capital, ¿ok? En un capital. Y así empezó la primera economía, ¿no? Acumulando alimentos, cosas que de valor inmediato. A ver, ahora sí léete el siguiente, por favor, Mario. 2. El amor a la familia, el deseo de satisfacer sus necesidades. El capital supone ahorrar bienes a pesar de las necesidades del presente para asegurarse contra las exigencias del futuro. Una parte de esa necesidad futura puede estar relacionada con la descendencia del ahorrador. Ya. Miren ustedes, acá la palabra clave en este párrafo es el ahorro. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que tú consigues las cosas, por ejemplo, alimentos, y podrías consumírtelos todos, pero tienes que imponerte una disciplina para guardar pan para mayo, como
como se dice, ¿no? Sabiduría popular, ¿no? Entonces, eso implica una disciplina y la única forma de cubrir esa necesidad futura que puedes tener, ¿no? Entonces, eh, justamente en este acápite que dice el amor a la familia, el deseo de satisfacer sus necesidades, hace que uno justifique ese esfuerzo o ese sacrificio, ¿no? De poder prever una necesidad futura y por lo tanto tener que ahorrar. ¿Ok? Bien. Ese es el principio elemental del ahorro. Ahora sí, continúa eh, Renato. La vanidad, el anhelo de exhibir la acumulación de bienes. La ropa innecesaria fue uno de los primeros símbolos de distinción. La vanidad de coleccionar atrajo pronto el orgullo del hombre. Bien. Acá están hablando de cosas superfluas. O sea, por vanidad uno tiene más de lo que necesita, ¿verdad? Y así es la vida moderna, ¿no? Eso estamos. Continúa con la siguiente. La posición, el afán por comprar prestigio social y político. Pronto surgió una nobleza comercializada para ser admitido en ella. Había que prestar algún servicio especial a la realeza o se concedía simplemente a cambio de dinero. Muy bien. Entonces la gente acumulaba también para obtener posiciones sociales. Ustedes saben, los títulos nobiliarios se conseguían pagando, ¿no? Y muchos querían estar en esos círculos selectos de nobleza y invertían mucho dinero en conseguir eso. Sigue el número 5, por favor, Renato. El poder, el ansia de ser el amo. Prestar tesoros era un medio habitual de esclavización. El 100% anual era el tipo de interés en aquellos tiempos antiguos. Los prestamistas se convertían en auténticos reyes con un ejército permanente de deudores. Los siervos fueron una de las primeras formas de acumulación de propiedad. Y en la antigüedad la esclavitud por deudas se extendía incluso al control del cuerpo después de la muerte. Ujú. Bien, entonces esta es otra forma, ¿no? De acumular capital por una ambición o una ansia de ser amo, ¿no? Y ellos daban préstamos a intereses usureros, ahí ponen el 100%, ¿no? Tenían que devolver el doble de lo que les habían dado y si la persona pues les pedía algo porque necesitaba y vivía con las justas, era muy difícil que le pudiera retribuir, ¿no? En los términos que el prestamista le había dado y por lo tanto terminaba siendo esclavo. Hasta ahora se ve eso. Hay una esclavitud por deudas actualmente. Creo que es la esclavitud que ha perdurado y va a continuar mucho más tiempo. Bien, ahora pasamos a Mayra, por favor. 6. El miedo a los fantasmas de los muertos. Las cuotas de protección pagadas a los sacerdotes. El hombre empezó pronto a hacer regalos funerarios a los sacerdotes con vistas a que sus bienes fueran utilizados para facilitar su progreso en la próxima vida. La clase sacerdotal se hizo así muy rica. Fueron los principales capitalistas de la antigüedad. Este Eh, párrafo sí, vale la pena comentarlo por separado, porque esto se está dando actualmente. Ustedes saben que hay iglesias en donde uno tiene que pagar para que recen por sus difuntos. Ujú. Y es más, la iglesia ofrece indulgencias, ¿no? ¿Qué significa esto? Que, que si tú pagas por, qué sé yo, una misa o oraciones o rezos durante cierto tiempo, esa persona que falleció eh, va a ser beneficiada con una reducción de sus años de purgatorio y una de esas cosas. Todas esas creencias hemos crecido, nosotros con eso lo hemos visto, y hasta ahora la gente va y paga las misas y paga los rezos y paga toda clase de cosas que se ofrecen para recibir indulgencia de los seres queridos que han muerto. ¿Mm? Bien, y eso comenzó
como miedo a los fantasmas, pero ahora está perfectamente institucionalizado y sigue existiendo. Seguimos. Ahora sí. 7. El impulso sexual, el deseo de comprar una o más esposas. La primera forma de comercio del hombre fue el intercambio de mujeres. Fue muy anterior al comercio de caballos, pero el trueque de esclavas sexuales no ha hecho nunca no ha hecho nunca progresar a la sociedad. Este tráfico era y es una vergüenza racial, pues dificultó el desarrollo de la vida familiar y contaminó al mismo tiempo la actitud biológica de los pueblos superiores. Bien. Acá me parece que se refieren, con esto del impulso sexual, es que si a una persona que tenía dinero le gustaba una señorita, ¿no? Iba y la compraba, ¿no? Hacía un trato con el padre, porque la mujer generalmente pertenecía al padre, y cuando se casaba pertenecía al marido, ¿no? En muchas culturas inclusive sigue existiendo eso. Entonces pagaba, y era una forma de conseguir dinero, ¿no? Vendiendo a la hija en matrimonio. Y pero también nos hablan acá de el trueque por esclavas, ¿no? Mujeres, para simplemente usarlas como objeto sexual, ¿no es cierto? Ya era mal visto en esa época porque nos dice, ese tráfico era y es una vergüenza racial, pues dificultó el desarrollo de la vida familiar y contaminó al mismo tiempo la aptitud biológica de los pueblos superiores. Bien. Seguimos. Gracias, Mayra. Gloria, por favor. Número 8. 8 no, ¿verdad? Sí. 8. Las numerosas formas de autogratificación. Algunos buscaron la riqueza porque confería poder. Otros trabajaron duro para conseguir bienes y vivir con desahogo. Los primeros hombres y otros más tardíos tendían a derrochar sus recursos en lujos. Las bebidas alcohólicas y las drogas intrigaban a las razas primitivas. Miren, desde esa época había eso, habían excesos. La gente que tenía dinero las gastaba en estos vicios. Se autogratificaba. Ya habíamos visto que la autogratificación, ¿no? Por encima de la autorrealización es lo que destruye las sociedades, ¿no? Entonces, buscaban riqueza para gastarla en excesos, derrocharla. Y otros, para vivir simplemente con una economía holgada y tener sus necesidades cubiertas, ¿no? Y otros buscaban la riqueza para tener poder, para poder dominar a otras personas. También se ve eso actualmente. Continúa el siguiente párrafo, por favor. 10. No. Sí, 10. A medida que la civilización se desarrollaba, el hombre adquirió nuevos incentivos para ahorrar. Nuevas necesidades se fueron sumando rápidamente al hambre original. Se llegó a aborrecer tanto la pobreza que se suponía que solo los ricos iban directamente al cielo al morir. Se llegó a valorar tanto la propiedad que dar un festín ostentoso bastaba para limpiar el deshonor de un hombre. Miren usted, esto es muy interesante, ¿no? El temor a ser pobre hacía que la persona se fuera al otro extremo, ¿no? De ser demasiado ahorrativo, ¿no? Y teniendo riqueza, seguir viviendo como pobre, ¿no? Y después ya nos hablan acá de la propiedad, ¿no? El que tenía una propiedad y daba un festín ostentoso, le perdonaban todo lo que pudiera haber hecho, ¿no? Por el hecho de ser una persona rica, ¿no? También se ve eso actualmente, ¿no? La adulación a los ricos. Bien. Léete una más, Glorita, por favor. La acumulación de riqueza. La acumulación de Acércate un poquito más riqueza al micro. se convirtió pronto en símbolo de distinción social. Sí, la acumulación de riqueza se convirtió pronto en símbolo de distinción social. Los individuos de ciertas tribus acumulaban bienes durante años solo para quemarlos en alguna festividad o repartirlos gratuitamente entre sus compañeros de tribu.
Así causaban sensación y se convertían en grandes hombres. Incluso los pueblos modernos se complacen en repartir pródigamente regalos de Navidad, mientras que sus ciudadanos más ricos dotan a las grandes instituciones filantrópicas y educativas. Los procedimientos del hombre varían, pero su propensión es la misma. Así es, los tiempos han cambiado, pero las mismas tendencias que se veían desde esas épocas muy antiguas, estamos hablando de hace varias decenas de miles de años atrás, ¿no? Entonces, la gente era rica para darse lujos, hacer derroches, ¿no? Y aparecer como personas muy grandes, importantes o generosas, ¿no? Y ahora, para las festividades, por ejemplo, de Navidad, yo he visto que gente que tiene recursos muy limitados gasta lo que no tiene o se endeuda por el resto del año para darse el lujo de hacer regalos, ¿no? Y quedar bien con ciertas personas que le conviene quedar bien simplemente con la familia. Eso se ve y eso pues no me parece nada sano para una economía, ¿no? Bien, entonces pasamos a los dos últimos párrafos. Marlene, por favor. Cabe señalar, por otro lado, que muchos de los hombres ricos de la antigüedad distribuyeron gran parte de su fortuna por miedo a morir a manos de los que codiciaban sus tesoros. Los hombres acaudalados solían sacrificar a partidas enteras de esclavos para demostrar su desdén por la riqueza. Bueno, como sabía, Aunque, no se iban a llevar nada, entonces lo derrochaban. Continúa, por favor. aunque el capital ha contribuido a liberar al hombre, ha complicado enormemente su organización social e industrial. El abuso del capital por capitalistas injustos no invalida el hecho de que es la base de la sociedad industrial moderna. Gracias al capital y a los inventos, la presente generación goza de mayor grado de libertad que ninguna de sus predecesoras en el planeta. Esto se hace constar aquí como hecho y no como justificación de los muchos malos usos del capital por parte de custodios desconsiderados y egoístas. Ok, entonces miren ustedes, el capital es algo bueno. Tener un capital previsor, tener reservas, ¿no? Y eso ha permitido que la civilización pues avance, cree más comodidades para la vida moderna. Entonces, la sociedad industrial moderna, nos dicen acá, pero también hay abuso, ¿no? Y cuando la gente abusa y usa su dinero para, bueno, para fines nada solidarios, ¿no? Nada generosos, ¿no? Egoístas, como ponen acá, entonces se convierte pues en un mal. Y de ahí surgen ciertas ideologías que van en contra de los capitales, ¿no? Y más bien empobrecen a la gente, que es todo lo contrario. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí este revelador nos hace constancia, dice, esto se hace constar aquí como un hecho, no como una justificación de los malos usos del capital. ¿Ok? Bien, eso queda claro. Pasamos a la sexta sección de este documento. No sé si alcanzaremos. Tiene creo que 8 o 9 secciones este documento. Bien, ha leído Marlene, ¿no? Anita, por favor. Pasa a la siguiente. Tu micro está cerrado, Ana. 6. El fuego y la civilización. La sociedad primitiva, con sus 4 divisiones, industrial, normativa, religiosa y militar, surgió gracias al papel decisivo que desempeñaron el fuego, los animales, los esclavos y la propiedad. Continúa. La capacidad de hacer fuego separó de un solo salto y para siempre al hombre del animal. Es el invento o descubrimiento humano fundamental. El fuego permitió al hombre
pasar la noche en el suelo, ya que todos los animales lo temen. El fuego alentó el trato social a la caída de la tarde. No solo protegía del frío y de los animales salvajes, sino que se empleaba también como protección contra los fantasmas. Al principio se utilizaba más para alumbrar que para calentar. Muchas tribus atrasadas se niegan a dormir sin una llama ardiendo durante toda la noche. Ya, miren ustedes, ¿se acuerdan cuando vimos el documento de Andón y Fonta? Andón descubrió cómo hacer fuego. Estuvo tratando de lograr el fuego. Ellos conocían el fuego y sabían mantenerlo, los primates, los progenitores de Andón y Fonta, pero no sabían cómo producirlo hasta que Andón se dio cuenta que raspando el pedernal, ¿no? Se hacía una chispa y si había un material combustible como el nido seco de un ave, entonces él podía crear fuego y lo celebró eh, con mucha algarabía al lado de Fonta. ¿M? Y es así como ellos después transmitieron este conocimiento. Obviamente, Andón y Fonta no consideraron al fuego como algo divino, como algo, no lo convirtieron en un fetiche ni en algo, pues, ah, pensando en los fantasmas o algo por el estilo, ¿no? Pero la civilización posterior, ¿no? La descendencia de ellos sí lo consideró así, ¿no? Pero el fuego fue el salto que permitió que la civilización avanzara. Fue el primer salto que dio la civilización. Servía para alumbrar, servía para dar calor, servía para cocinar los alimentos, para ahuyentar a las fieras, a los animales salvajes, y para poder vivir en la noche, en donde no había luz, ¿no? Y bajaba la temperatura. Así que imagínense el gran factor de civilización que significa el fuego. Continúa el siguiente párrafo, por favor. El fuego fue un gran civilizador y dio al hombre su primera oportunidad de ser altruista sin privarse de nada, pues podía regalar brasas a un vecino sin echarlas en falsa. El fuego del hogar, que era atendido por la madre o la hija mayor, fue el primer educador, pues exigía vigilancia y responsabilidad. El primer hogar no fue un edificio, sino la familia reunida alrededor del fuego, la hoguera familiar. Cuando un hijo fundaba un nuevo hogar, se llevaba una tea de la hoguera familiar. Este párrafo es muy bonito. Miren, hogar, la palabra hogar viene de hoguera, ¿no? Y nos dicen que la primera familia se unió en torno a la hoguera, ¿no? Por eso se llama el hogar o el lar también, que es donde está el fuego, donde está el calor familiar. Y surgió esa costumbre de que se llevaban una pequeña antorcha con el fuego de la familia, ¿no? Para fundar un nuevo hogar, ¿no? Me gustó leer esto. Continúa, Rita, por favor. Aunque Andón, el descubridor del fuego, evitó tratarlo como objeto de adoración, muchos de sus descendientes consideraron la llama como un fetiche o como un espíritu. No supieron aprovechar los beneficios sanitarios del fuego porque se negaban a quemar residuos. El hombre primitivo temía el fuego y procuraba mantenerlo siempre de buen humor. Por eso le echaba incienso. Los antiguos no escupían en el fuego bajo ninguna circunstancia, ni pasaban entre alguien y un fuego ardiendo. Hasta las piritas de hierro y los pedernales que se utilizaban para hacer fuego eran sagrados para los primeros miembros del género humano. Miren ustedes, el fuego entonces se convirtió en un objeto de adoración, ¿no? Y se le respetaba tanto que cuando algo se estaba quemando nadie apagaba el fuego, dejaban que el fuego lo consumiera, ¿no? Algo que ya no se practica felizmente, ¿no? Bien,
Y otras cosas más nos dicen aquí, que no escupían ni pasaban delante de alguien cuando había un fuego, en fin. Estas son cosas muy interesantes. Continúa, Rita, estos dos siguientes párrafos. Era pecado apagar una llama si una choza se incendiaba. Era pecado apagar una llama. Si una choza se incendiaba, se la dejaba arder. Los fuegos de los templos y capillas eran sagrados y no se permitía nunca que se apagaran. Sin embargo, era costumbre encender nuevos fuegos cada año o después de alguna calamidad. Las mujeres fueron elegidas como sacerdotisas porque eran ellas las que custodiaban el fuego del hogar. Los primeros mitos acerca de cómo descendió el fuego de los dioses nacieron de la observación de incendios provocados por rayos. Estas ideas sobre su origen sobrenatural condujeron directamente a la adoración del fuego y la adoración del fuego condujo a la costumbre de pasar por el fuego, una práctica que se mantuvo hasta los tiempos de Moisés. Y aún persiste la idea de que se pasa por el fuego tras la muerte. El mito del fuego fue un gran vínculo de unión en los primeros tiempos y aún perdura en el simbolismo de los parsis. De los parsis, o sea, la gente de Irán, ¿no? De Persia. Entonces aquí está lo que les decía, ¿no? Que dejaban que se quemara la choza, nadie apagaba el fuego. Y como el fuego era causado por los rayos causaban incendios, entonces vino la idea sobrenatural del origen, en el origen del fuego. ¿No? Todas esas cosas ha pasado a la civilización. ¿No? Lee ya los dos últimos para terminar con esta sección. Rita, por favor. El fuego condujo a cocinar y come crudo se convirtió en una expresión de burla. Comer cocinado redujo el gasto de energía vital necesaria para la digestión y dejó así a los primeros hombres algunas fuerzas para la cultura social, mientras que la cría de animales, al reducir el esfuerzo necesario para conseguir comida, proporcionó tiempo para las actividades sociales. Se debe recordar que el fuego abrió la puerta a la metalurgia y condujo al descubrimiento posterior de la energía del vapor y a los usos de la electricidad en el presente. Miren ustedes, es muy importante estos dos últimos párrafos donde nos dicen que cocinar la comida, aparte de agregarle un mejor sabor a los alimentos, sobre todo las carnes, ¿no? Facilita la digestión. Los alimentos cocidos se digieren mejor y el cuerpo gasta menos energía en aprovechar los nutrientes de esos alimentos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y lo último que nos dicen que el fuego, gracias al fuego nace la metalurgia. O sea, con el fuego se pueden fundir los metales y se pueden hacer objetos con esos metales, se pueden hacer aleaciones, mezcla de metales y obtener diferentes materiales que han conducido pues a poder fabricar muchos inventos que han facilitado la vida, ¿no? Con la tecnología moderna que vivimos, ¿no? El fuego también hace hervir el agua y si el vapor es, bueno, utilizado favorablemente, es una energía aprovechable y se usó durante décadas, ¿no? Quizás un par de centurias, la máquina de vapor y posteriormente se generó la electricidad también. Todo eso gracias al fuego. Esa es la gran importancia del fuego en la civilización. Pasamos a la séptima sección y creo que ahí nos quedamos porque ya nos queda poco tiempo para terminar nuestra reunión de hoy. Ha leído Rita. Ketty, ¿nos puedes leer el siguiente, por favor? Bueno, 7. La utilización de animales. Al principio, todo el mundo animal era enemigo del hombre. Los seres humanos tuvieron que aprender a protegerse de las bestias.
Primero, el hombre se comió a los animales, pero después aprendió a domesticarlos y a hacer que le sirvieran. Ujú. Bien, esto ya lo habíamos visto cuando vimos las escuelas de Dalmatia. Había una comisión que enseñaba el uso de animales, no solamente animales para la alimentación, sino también para el trabajo en el campo, también aves de cetrería, ¿se acuerdan? Bueno, sigue Ketty con el Mm. siguiente párrafo. El primero es muy cortito. La domesticación de animales ocurrió por casualidad. Los salvajes cazaban en las manadas de forma muy parecida a como los indios norteamericanos cazaban el bisonte. Rodeaban la manada para controlar a los animales y así podían matarlos a medida que los Ya voy, necesitaban Bobito, como ya voy, ya alimento. voy. Bien, Más adelante se construyeron corrales y se capturaban manadas enteras. bueno, este, acá nos dicen que la domesticación ocurrió por casualidad, pero ya se tenía un conocimiento que databa pues de muy antiguo de las escuelas de Dalmatia. Y esta técnica de cercar la manada y después matar a los animales que necesitaban para alimentarse, la idearon los indios norteamericanos, ¿no? Bien, y también construyeron corrales. A ver, gracias, Ketty. José Luis, nos lees el siguiente párrafo. ¿Es el 7.2? Si fue fácil domar a algunos Ok. animales. Fue fácil domar a algunos animales, pero al igual que el elefante, muchos de ellos no se reproducían en cautiverio. Más adelante se descubrió que ciertas especies de animales se sometían a la presencia del hombre y se reproducían en cautiverio. La domesticación de animales se promovió así mediante la cría selectiva, un arte que ha hecho grandes progresos desde los días de Dalmatia. De Dalmatia. Continúa el siguiente, que hablan del perro. El perro fue el primer animal que se domesticó y la difícil experiencia de domarlo comenzó cuando cierto perro, después de seguir a un cazador todo el día, llegó con él hasta su casa. Durante miles de años los perros se utilizan como alimento para la caza, para el transporte y como compañía. Al principio los perros solo aullaban, aunque más tarde aprendieron a ladrar. El agudo sentido del olfato del perro dio pie a la idea de que podían ver espíritus y apareció así el culto a los perros fetiche. El empleo de perros guardianes permitió por primera vez que el clan completo pudiera dormir por la noche. Entonces se estableció la costumbre de utilizar a los perros guardianes para proteger el hogar contra los espíritus, igual que contra los enemigos materiales. Cuando el perro ladraba, algún hombre o animal se acercaba, pero cuando el perro aullaba, los espíritus andaban cerca. Incluso hoy en día, muchos siguen creyendo que el aullido nocturno de un perro presagia la muerte. Ujú. Miren, este párrafo me pareció interesantísimo, ¿no? El primer perro que se diagnosticó, que se domesticó, perdón, fue un perro que se pasó siguiendo a un cazador y después lo acompañó a su casa y se quedó al lado del cazador, ¿ok? Se convirtió en su amigo. Y así se han utilizado los perros, ¿no? Como compañía o como guardianes. Gracias a los perros, la gente pudo dormir tranquila en la noche porque el perro avisaba si alguien se acercaba. Y otra cosa curiosa que dicen en este párrafo es que antes los primeros perros no ladraban, solamente aullaban. Después aprendieron a ladrar. ¿M? Pero en determinadas circunstancias el perro ladra, en determinadas circunstancias el perro aúlla. Entonces pensaban que el aullo del perro era porque había visto fantasmas, había visto muertos. ¿M? Y hasta ahora se cree eso, que cuando el perro aúlla en la noche, eh, hay un muerto que va a venir por otro, ¿m? Por un vivo. Bien. A ver, léenos el último párrafo, por favor. Cuando el hombre era cazador, fue bastante amable con la mujer,
pero a raíz de la domesticación de los animales junto con la confusión ocasionada por Caligastia, muchas tribus trataron a sus mujeres en forma vergonzosa. Las trataron de manera muy parecida a como trataban a sus animales. El trato brutal del hombre a la mujer constituye uno de los capítulos más negros de la historia humana. Miren ustedes. Bueno, y hasta ahora mucha gente trata mal a la mujer de múltiples formas, no solamente con agresión física. Bien, estamos casi 10 minutos, pero esta última sección, a ver, habla de la esclavitud. Hay bastantes cosas interesantes. ¿Ve? Hay una novena sección todavía. Nos quedan 2 secciones que las terminaremos rapidito en la siguiente sesión antes de entrar con el siguiente documento. Y trataré de ilustrar un poquito mejor Por lo menos voy a poner un quipu incaico, ¿no? Para que vean ustedes las tiras estas con nudos, ¿no? Que era así hacían la contabilidad los incas. Al menos eso es lo que nos han contado en los libros de historia. Ok, queridos amigos, muchas gracias a todos por su presencia y participación y les deseamos un bendecido fin de semana. Será hasta el próximo miércoles, Dios mediante. Gracias, Pepe, por tu Muchas esfuerzo. bendiciones a todos. Dios les bendiga. Igualmente. Adiós a todos. Gusto de Bendiciones, verlos. adiós. Un beso. Adiós. Bye. Ya les mando Adiós, adiós. grabación.